Quiero contarles la única vez en 40 años de práctica que estuve a punto de levantarme de la silla durante una sesión. No por enojo, sino por pura incredulidad. Un hombre entró a mi consultorio para terapia de pareja con su esposa, y la mujer que lo acompañaba no era su esposa. Su esposa ya estaba sentada en la sala de espera. Y lo que sucedió durante los siguientes 90 minutos es algo que aún me cuesta creer, a pesar de haber presenciado cada segundo a escasos centímetros de mí. La pareja, a quienes llamaré Martin y Claire, llevaban unas 6 semanas viéndome. Martin tenía 44 años, era promotor inmobiliario, de esos hombres que entran en una habitación y enseguida empiezan a controlarla. Tenía un apretón de manos firme, una voz potente y la costumbre de responder a las preguntas dirigidas a Claire. Claire tenía 41 años. Era una exmaestra que había dejado de trabajar cuando nació su segundo hijo. Era callada en las sesiones, pero no pasiva. Hay una diferencia. Las personas pasivas se han rendido. Las personas calladas eligen cuándo hablar. Claire elegía. Acudieron a mí porque Claire había encontrado mensajes de texto en el teléfono de Martin. No eran explícitos, pero sí íntimos, de esos que no dan lugar a interpretaciones erróneas. Apodos cariñosos, bromas internas, una fotografía de 2 copas de vino en un balcón al que Claire nunca había ido. La explicación de Martin fue que los mensajes eran de un colega y que Claire les estaba dando demasiada importancia. Usó la palabra paranoico 2 veces en nuestra primera sesión. Tomé nota de ello. Las personas que usan un lenguaje clínico para describir la sospecha razonable de su pareja casi siempre ocultan algo. Claire no discutió con él. Simplemente me miró y dijo: «Sé lo que vi, Dr. Whitfield. No estoy aquí para que me convenzan de que estoy equivocada. Estoy aquí para averiguar qué sucede a continuación». Me caía bien Claire. Intento no tomar partido en la terapia de pareja, y rara vez lo hago, pero puedo reconocer cuando una persona es más sincera que la otra. Claire estaba siendo sincera. Martin estaba actuando. Estaba interpretando el papel del marido acusado injustamente, y lo hacía con la seguridad de alguien a quien nunca habían pillado haciendo nada malo en su vida. Durante las primeras 6 semanas, logramos lo que yo describiría como un progreso superficial. Martin accedió a ser más transparente con su teléfono. Claire accedió a trabajar en lo que Martin denominó sus problemas de confianza, una frase que yo reformulé con delicadeza como su necesidad de seguridad, porque el lenguaje es importante en mi trabajo. Hicieron los ejercicios, tuvieron las conversaciones. Martin llevó flores a una sesión y se las entregó a Claire como si fuera una prueba de su inocencia. Quiero dejar algo claro. En ese momento, no sabía si Martin realmente me estaba engañando. Lo sospechaba, había indicios. Pero la sospecha no es conocimiento, y mi trabajo no es el de detective. Mi trabajo es crear un espacio donde la verdad pueda surgir por sí sola. A veces lo hace, a veces no. Y a veces, en casos muy raros, la verdad entra por la puerta con tacones y perfume y se sienta en el diván de la consulta como si fuera la dueña del lugar. Eso fue lo que ocurrió un martes de noviembre. Tenía una cita programada con Martin y Claire a las 4 de la tarde. Claire llegó primero, como siempre. Su puntualidad denotaba que se tomaba el proceso en serio. Se sentó en la sala de espera con el abrigo cuidadosamente doblado sobre las piernas y me saludó con un gesto de cabeza cuando abrí la puerta para comprobar si habían llegado. Me dijo que Martin estaba aparcando el coche. Unos minutos después, oí que se abría la puerta exterior y 2 pares de pasos en el pasillo. Martin apareció en la entrada de la sala de espera con una mujer a su lado. Era alta, morena, de unos 35 años, vestía un abrigo a medida y llevaba un bolso que probablemente costaba más que los muebles de mi oficina. Era atractiva, como ciertas mujeres, no solo físicamente, sino también por su presencia. Se comportaba como alguien acostumbrada a ser el centro de atención. Martin la presentó como Renata. Dijo que era su socia y que le había pedido que participara en la sesión para que Claire pudiera escuchar directamente de ella que no había nada romántico entre ellos. Lo dijo como un abogado presenta una prueba, con calma, con un discurso ensayado y con lógica. Miré a Claire.
Su rostro permaneció impasible. Ni un músculo se movió. Miró a Renata, luego a Martin y después a mí. Y en esa mirada vi algo que ya había visto en Claire antes, pero que no había comprendido del todo hasta ese momento. Vi a una mujer que no estaba sorprendida. Estaba furiosa, pero no sorprendida. Hay una distinción importante. Sorprendido significa que no lo viste venir. Claire lo vio venir. Simplemente no sabía qué forma tomaría. Tenía que tomar una decisión, y tenía apenas 3 segundos para hacerlo. Esta no era una situación terapéutica estándar. Martin había introducido a una tercera persona no invitada en una sesión de pareja sin consultarme, sin hablarlo previamente con Claire y sin ninguna justificación clínica. En 30 años de práctica hasta ese momento, nadie había hecho algo así. Podría haberle pedido a Renata que se fuera. Esa habría sido la reacción habitual. Proteger el espacio terapéutico, mantener los límites, eliminar la interrupción. Pero no lo hice. Y te diré por qué. Porque Claire no me lo pidió. Me miró y asintió levemente, como nunca antes había visto. Apenas un movimiento. Solo una ligera inclinación de la barbilla. Y comprendí lo que me estaba diciendo. Me estaba diciendo, deja que esto suceda. Deja que él lo haga. Déjame ver quién es realmente. Así que dejé que sucediera. Invité a todos a mi oficina. Martin se sentó en su silla de siempre. Claire se sentó en la suya. Renata se sentó en el pequeño sofá junto a la pared que normalmente reservo para clientes individuales. Cruzó las piernas, juntó las manos sobre el regazo y me sonrió con perfecta serenidad. Recuerdo haber pensado que o era genuinamente inocente o estaba extraordinariamente bien preparada. Descubriría cuál de las dos en menos de 1 hora. Martin tomó el control de inmediato, como siempre. Explicó que quería que Renata le contara a Claire la naturaleza de su relación laboral. Dijo que habían sido socios comerciales durante 3 años. Desarrollaban propiedades comerciales conjuntamente. Viajaban juntos ocasionalmente para visitas a terrenos y reuniones con inversores. Aseguró que todas sus interacciones habían sido profesionales y que las sospechas de Claire se basaban en un malentendido sobre cómo funcionan las sociedades comerciales modernas. Renata confirmó todo lo que Martin había dicho. Se mostró elocuente, mesurada y comprensiva con Claire. Dijo que entendía que los mensajes pudieran haber parecido sacados de contexto. Aseguró que no tenía ningún interés romántico en Martin. Dijo que ella misma tenía una relación feliz y que jamás se entrometería en el matrimonio de otra persona. Al decir esto, miró a Claire con una expresión de sincera preocupación que resultaba casi convincente. Casi. Observé a Claire durante todo esto. Permaneció completamente quieta con las manos en el regazo. No interrumpió, no lloró, no se movió inquieta. Escuchaba como quien escucha cuando ya conoce el final de la historia, pero quiere oír cómo la cuenta la otra persona. Cuando Renata terminó, le pregunté a Claire si tenía alguna pregunta. Claire dijo que sí, tenía una. Abrió su bolso, ese que siempre llevaba en el regazo como un escudo, y sacó una sola hoja de papel. Era una impresión. La desdobló lentamente, la alisó sobre su rodilla y leyó sin levantar la vista. Leyó un mensaje de texto. Era del teléfono de Martin, enviado al número de Renata a las 2:15 de la madrugada, 4 meses antes. No repetiré el contenido exacto porque era explícito, pero les diré que el mensaje describía con detalle un encuentro físico que había tenido lugar esa noche y expresaba entusiasmo por el siguiente. No era ambiguo, no era profesional. Era el tipo de mensaje que no deja lugar a interpretaciones, donde no cabe la palabra colega. La habitación quedó en silencio. Un silencio absoluto. Un silencio que se siente con fuerza. El rostro de Martin palideció. Lo presencié en tiempo real. La sangre abandonaba sus mejillas. Su mandíbula se relajaba. Sus ojos se movían de Claire a Renata y viceversa, como un hombre que intenta calcular una ruta de escape de un edificio en llamas. Renata no se movió. Permaneció sentada en el sofá, completamente inmóvil, con las manos entrelazadas y las piernas cruzadas. Pero su compostura cambió sutilmente.
una leve tensión alrededor de los ojos, una leve presión en los labios. No le sorprendió lo que Claire había leído. Le sorprendió que Claire lo supiera. Claire levantó la vista del periódico, miró a Renata y le dijo en voz muy baja: «Dijiste que tenías una relación feliz. ¿Sabe tu pareja que les envías mensajes como este a hombres casados a las 2 de la mañana?» Renata no dijo nada. Claire dobló el papel y lo guardó en su bolso. Luego se volvió hacia Martin y le dijo: «Vine a terapia porque quería creer que estaba equivocada contigo. Quería que me demostraras que estaba equivocada. En cambio, trajiste a tu amante al consultorio de nuestra terapeuta y le pediste que me mintiera a la cara. Y pensaste que eso funcionaría. Eso es lo que más me duele, Martin. No la infidelidad. El hecho de que pensaras que yo era tan tonta como para creerme». Martin empezó a hablar. Dijo el nombre de Claire. Dijo: «Escúchame». Claire levantó una mano y dijo: «Ya no quiero escuchar más. Llevo 12 años escuchando. He escuchado todas las excusas, todas las explicaciones, todas las versiones de los hechos que me convertían en el problema. Se acabó». Se puso de pie, recogió su abrigo, me miró y dijo: «Gracias, Dr. Whitfield. Esta ha sido la sesión más productiva que hemos tenido». Y entonces ella se marchó. Martin permaneció sentado en su silla durante un buen rato. Renata se marchó rápida y silenciosamente, sin despedirse de ninguno de los dos. Oí el taconeo de sus zapatos en el pasillo y la puerta exterior cerrándose tras ella. Martin y yo nos quedamos solos. Se llevó las manos a la cabeza. No lloró. Se quedó allí sentado, respirando. Al cabo de un rato, me miró y dijo: «De verdad pensé que funcionaría. De verdad pensé que si Claire lo oía de Renata, se lo creería». Le pregunté qué le hacía pensar eso. Me dijo: «Porque Claire siempre me cree, siempre lo ha hecho». Esa frase me ha acompañado durante décadas, porque revela algo fundamental sobre cómo ciertas personas conciben la confianza. Martin no veía la confianza de Claire como algo preciado que estuviera traicionando. La veía como un recurso que utilizaba, una herramienta, algo fiable y renovable que siempre estaría ahí, sin importar cuántas veces recurriera a él. Llevaba 12 años recurriendo a esa fuente y nunca se había agotado, así que suponía que nunca lo haría. Llevó a su amante a terapia no por astucia, sino porque sinceramente no podía imaginar un mundo en el que Claire dejara de creerle. Pero Claire se había detenido. En silencio, en privado, a su propio ritmo, había cruzado un umbral cuya existencia Martin desconocía. Había investigado por su cuenta. Había obtenido las pruebas que necesitaba. Y había acudido a esa sesión no como una esposa que esperaba que se demostrara que estaba equivocada, sino como una mujer que se preparaba para marcharse. La maniobra de Martin con Renata no la hizo cambiar de opinión. Claire ya tenía la decisión tomada. Martin solo le dio la confirmación final que necesitaba, y lo hizo delante de un testigo. Volví a ver a Martin después de esa sesión. Vino solo la semana siguiente, y me preguntó si podía hacer algo para salvar el matrimonio. Le dije con sinceridad que la relación terapéutica entre nosotros estaba comprometida, que había presenciado algo en esa consulta que me impedía mantenerme neutral en el futuro, y que con gusto lo recomendaría a un colega. Él asintió, me estrechó la mano, se marchó. Más tarde, a través de una red de contactos, supe que Claire solicitó el divorcio ese mismo mes. El proceso no fue amistoso, pero sí eficiente. Claire se había preparado a conciencia. Tenía más que un simple mensaje de texto. Contaba con meses de documentación, registros telefónicos, recibos de hotel y una cronología que su abogado presentó con la precisión de un caso de acusación. El abogado de Martin negoció. El de Claire no. No había mucho que negociar. Las pruebas eran abrumadoras y la credibilidad de Martin quedó destruida, en parte porque su propio terapeuta podría haber sido llamado a declarar sobre la sesión en la que llevó a su amante a la habitación y le pidió que negara la infidelidad delante de su esposa. Ese es un detalle que la gente no suele tener en cuenta.
Cuando uno se comporta de cierta manera frente a un profesional con licencia, queda constancia de ello. Yo jamás habría revelado esa información voluntariamente. La confidencialidad es la base de mi trabajo. Pero si me hubieran citado, habría tenido que decir la verdad. Martin nunca pensó en eso. Nunca pensó en nada de eso. Estaba tan convencido de su capacidad para controlar cualquier lugar al que entrara, que entró en el único lugar donde el control era imposible, e intentó ejercerlo de todos modos. Claire me envió una tarjeta aproximadamente un año después. Era breve. Me agradecía por no haberle pedido a Renata que saliera de la habitación ese día. Decía que ese momento, al ver a Martin y a Renata representar su negación ensayada, mientras ella sostenía la prueba en su bolso, fue el momento en que finalmente se sintió libre. No enojada, no triste, libre. Decía que era como ver un truco de magia después de que alguien te haya mostrado cómo funciona. Ves los mismos movimientos, pero la ilusión se ha desvanecido. Pienso en Martin y Claire cuando reflexiono sobre el papel de la arrogancia en la destrucción de matrimonios. La mayoría de las infidelidades terminan por descuidos. Un mensaje sin responder, un cargo en la tarjeta de crédito, un amigo que habla mal de alguien. Pero la infidelidad de Martin no terminó por descuidos, sino por soberbia. Estaba tan seguro de su capacidad para engañar a Claire que llevó el engaño a un extremo absurdo. Llevó a la otra mujer a la habitación y le pidió que mintiera. Creía que estaba siendo valiente, pero estaba ciego. ¿Y Claire? Pienso en la paciencia de Claire. No la paciencia de alguien pasivo o derrotado, sino la de alguien que está construyendo su caso. Venía a terapia todas las semanas. Se sentaba en esa silla, escuchaba las excusas de Martin, observaba su lenguaje corporal, lo estudiaba como se estudia un problema que se pretende resolver. Y cuando llegó el momento, estaba preparada. Una hoja de papel, un mensaje de texto, una pregunta dirigida a la otra mujer con precisión quirúrgica. En mi experiencia, quienes mejor sobreviven a una traición no son los que reaccionan más rápido, sino los que reaccionan en el momento oportuno. Claire eligió su momento, y fue devastador. Si aún sigues aquí, si esta historia te hizo reflexionar sobre las personas en tu vida y las mentiras que has creído o dicho, entonces entiendes por qué sigo contando estas historias. No porque sean entretenidas, aunque algunas lo son, de una manera sombría, sino porque son ciertas. No literalmente. Los nombres se han cambiado, los detalles se han alterado, pero los patrones son reales. He visto estos patrones repetirse cientos de veces a lo largo de 4 décadas. El marido arrogante, la esposa subestimada, el momento de ajuste de cuentas que se podría haber evitado si una persona simplemente hubiera dicho la verdad. Tengo más historias como esta. Si quieres escucharlas, suscríbete. Soy un anciano con muchas historias y poco más que hacer por las noches. Quédate un rato, te contaré lo que sé.